política, pues allá en 1986, mi primer año de instituto, y ese estoy hablando de un año 1986 y en Bilbao. Pues hay muchos atentados, hay violencias múltiples, hay muchos torturados, hay mucha violencia parapolicial también del Estado con los GAL, también de ETA, y a mí es un escenario que no me gusta y que creo que no se va a solucionar por la fuerza de una victoria militar de una parte sobre la otra. Óscar Matute destroza a Ayuso y a todo el discurso de odio. Cuando creían que podían usar el fantasma de ETA una vez más para rascar votos, Óscar Matute les dio una lección de dignidad que dejó temblando a Díaz Ayuso y a toda la derecha. Mientras Ayuso vomitaba acusaciones sobre la supuesta ilegalización de Bildu, Matute no solo respondió, los arrasó sin perder la calma. Les dejó claro que no hay vuelta atrás al pasado de odio, que Euskal Herria ha construido la convivencia pese a todos los intentos de la derecha mediática y política de revivir fantasmas enterrados. Frente a la basura de Ayuso, Matute mostró memoria, coherencia y dignidad. Recordó su condena pública a la violencia desde joven, su apuesta decidida por vías pacíficas y su rechazo frontal al discurso del miedo que el PP y sus aliados se empeñan en mantener vivo para justificar su fracaso político. Hoy, Matute no solo respondió, sepultó el comodín de ETA bajo toneladas de verdad, memoria y futuro. Un repaso implacable que pone en su sitio a quienes se alimentan del odio porque no tienen más que ofrecer. Sirena de policía, mano blanca indicando hacia abajo. Pero por 7 votos, ya el presidente no disimula en su deriva contra la Constitución y contra la libertad. Lo estamos viendo en estos días. Desprotege a las mujeres, a la policía, a la corona, a los creyentes, a los catalanes no independentistas, a los jueces, a la libertad de cátedra y de expresión en todas partes, también en la universidad. Y va a por los medios y a por la alternativa democrática. Y lo más doloroso de todo es que esto lo hace de la mano de Bildu, quienes todos sabemos qué son y quienes están detrás de ellos. Creo que se les debería haber llevado al Supremo para saber en su momento si era posible o no su ilegalización. Y seguramente, de haber sido así, mucho de lo que está sucediendo no iría más, porque esta coalición no podría resistir en pie un solo día, porque un partido que lleva terroristas en sus listas tendría que haber sido probablemente ilegalizado. A algunos les puede sorprender que hayáis conseguido cosechar resultados tan exitosos en estas últimas elecciones, teniendo a tantos sectores y a buena parte del poder mediático en contra, a una derecha que constantemente intenta resucitar al fantasma de ETA y azuzarlo cuando le conviene, cuando le sale rentable electoralmente. ¿Crees que quizás estáis ya inmunizados frente a ese fantasma de ETA que se intenta invocar? Nosotros creemos que la inmensa mayoría de la sociedad vasca no le compra ese relato. Claro. No se lo compra porque lo vive en el día a día, porque dice, pues, estás planteando que vuelva a un escenario de tensión, de enconamiento fratricida entre vecinos, entre familiares, cuando hemos hecho un proceso que seguramente con sus imperfecciones y seguramente con pasos a dar todavía, nos ha permitido pasar de una etapa dura, de una etapa bastante dura en la historia de nuestro país, a una etapa en la que, podemos pensar en generar espacios de convivencia plurales, donde todos y todas podamos defender nuestras ideas y no solo defenderlas, sino materializarlas. Por lo tanto, en Euskal Herria la inmensa mayoría de la gente no les va a comprar ese relato, porque en el fondo nos están mandando una invitación a volver al pasado. Y nosotros no queremos volver a ese pasado porque nos ha costado muchísimo, y estoy hablando en términos de dolor, de sufrimiento, de todo lo que uno puede imaginar, llegar al punto en el que hemos llegado, y no queremos volver ahí. Entonces, son discursos que a nosotros realmente no nos provocan una erosión muy grande. Pueden hacerla, la van a seguir haciendo, seguirán hablando de ETA, a nosotros nos dicen eso todas las semanas en el Congreso, pero yo no sé si piensan que voy a protagonizar una imagen ahí como la de un parlamento en Tailandia o así, saltando 4 filas de escaños para pegarme con no sé quién. O sea, no se merecen ni mi atención. Hablando de lo cual, en 2004 tú denunciaste explícitamente a ETA en el Parlamento Vasco. Uh-huh. ¿Por qué tomaste esa decisión y por qué en ese momento en particular? Es que yo nunca he estado a favor de la violencia de ETA, desde que, tengo uso de conciencia política. Es decir, yo nací en 1972, empiezo a tener conciencia política, o a formarme una conciencia política, pues allá en 1986, mi primer año de instituto.
Y está hablando de un año 1986 y en Bilbao. Es decir, pues hay muchos atentados, hay violencias múltiples, hay muchos torturados, hay mucha violencia parapolicial también del Estado con los GAL, también de ETA, y a mí es un escenario que no me gusta y que creo que no se va a solucionar por la fuerza de una victoria militar de una parte sobre la otra. Y creo, de hecho mis años posteriores transitan por ahí, que la vía del antimilitarismo es mucho más positiva y mucho mejor en términos de convivencia social que cualquier otra vía. Y es por donde me he movido siempre. Entonces mi crítica a ETA yo creo que es conocida y todo el mundo la conoce. A mí me sorprende cuando alguien se sorprende porque yo diga estas cosas, pero es que también lo he dicho con mucha claridad. Yo nunca... Será muy difícil que alguien vea una declaración mía tirando incluso la hemeroteca en la que yo diga que yo soy pacifista. Yo soy pacífico y abogo por las vías pacíficas en todo momento, pero también soy consciente de que hay realidades como pudo ser la de Chiapas en la selva Lacandón hace un porrón de años u otras, donde pues yo no soy nadie para decirle hasta dónde tienen que llegar o no. Lo que sí que creo es que en Euskal Herria, porque es la realidad que yo he vivido, teníamos la posibilidad de construir proyectos de izquierda poderosos que hicieran no solo tambalear al Estado por el placer de verle tambalear, sino de hacerle tambalear porque avanzamos posiciones en lo que es nuestro proyecto de consecución de un marco nacional propio y de construir una sociedad nítidamente de izquierdas desde la no violencia, porque podíamos acumular más fuerzas, porque podíamos generar espacios de adhesión mayores y porque podíamos hacer que nuestras ideas no fueran condicionadas por lo que dices me gusta pero. Entonces siempre me voy de ahí, entonces, no sé, no me sorprende. O sea, no sé, yo nunca tengo que en Euskal Herria nunca tengo que explicar claro, ni mi trayectoria ni la de mucha gente. Todos sabemos qué hacíamos y dónde estábamos, y además algunos pues como teníamos la oportunidad, probablemente alguien diría que el riesgo, no sé, sí, alguien diría que el riesgo era la oportunidad de poder expresarlo y que la gente lo oyera, porque seguramente esto que estoy diciendo yo lo pensaría muchísima gente, pero no tenía un micrófono a su alcance, no tenía la posibilidad de que su voz llegara más allá de la persona con la que estaba interlocutando o hablando en ese momento, sin más. Lo que Óscar Matute dejó claro hoy es algo que la derecha política y mediática jamás podrá borrar. El pasado de dolor no volverá a ser su excusa para tapar su miseria presente. Díaz Ayuso, en su eterno discurso vacío de odio y miedo, intentó revivir los fantasmas de ETA para apuntalar su desesperado relato contra el gobierno y Bildu. Pero Matute, tranquilo, sin estridencias, los desarmó palabra por palabra. Les dejó claro que Euskal Herria ha pagado un precio altísimo por alcanzar una convivencia que Ayuso y compañía se niegan a aceptar. Les recordó que mientras ellos siguen explotando el dolor ajeno para arañar votos, la mayoría social vasca ya ha decidido dejar atrás el pasado. Y que no volverán a dividirnos ni a enfrentarnos, por mucho que griten. Matute no se limitó a responder. Los dejó en evidencia. Con su trayectoria clara, su rechazo a cualquier forma de violencia desde hace décadas, su apuesta por vías pacíficas y democráticas, rompió en mil pedazos el retrato falso que la derecha intenta imponer una y otra vez. Cuando Ayuso sugiere que Bildu debería ser ilegalizado, lo que realmente está diciendo es que no soportan que la izquierda soberanista vasca esté viva, fuerte, democrática y decidida a cambiar las cosas. Les molesta porque ya no tienen el monopolio del relato, porque la mentira y el miedo ya no bastan. El comodín de ETA ya no les funciona. Y eso los desespera. Hoy Matute habló no solo por Bildu, sino por toda una generación que no quiere vivir atrapada en las trincheras de un pasado que solo beneficia a quienes quieren seguir robando futuro y derechos. Mientras Ayuso agitaba el odio, Matute ofreció futuro. Mientras la derecha buscaba dividir, Matute propuso construir. Mientras otros lloran por la pérdida de sus privilegios, Matute se puso del lado de quienes luchan por una sociedad más justa, libre y plural. Y eso es lo que más les duele. Que el discurso de odio ya no cala, que el miedo ya no paraliza, que hay gente que no se achanta, que no baja la cabeza, que responde con dignidad y con memoria. Hoy, Ayuso quedó desenmascarada, una política sin proyecto, sin ideas, aferrada a un discurso rancio que ya no conmueve a nadie. Y Matute demostró que frente al odio, siempre habrá quienes defiendan la convivencia, la memoria y el futuro. Hoy, la derecha volvió a perder. Y esta vez, no solo en las urnas, sino también en el terreno donde más daño les hace, en la legitimidad moral.